Buenos días, pues nuestro invitado de hoy para las entrevistas para motivar a los jóvenes al estudio de las ciencias del suelo es el doctor Jorge Leirán Alcocer. Él es profesor titular de la carrera en el campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Él hizo un doctorado en biología, una licenciatura en biología primero, ahí mismo en la Universidad Autónoma de Yucatán, después una maestría en Reino Unido y después un doctorado en biodiversidad en una universidad española de Alicante, España. Actualmente, felicidades por su ingreso al SNI y felicidades por disfrutar la vida con su preciosa hija. Buenos días, doctor Leirana, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos. Estamos muy bien. Gusto saludarte. Qué bueno. Un placer para mí también. Comencemos, doctor, por explicarle a los muchachos qué es la ecología vegetal, de qué se trata esta ciencia biológica. Bueno, como su nombre lo indica, es la parte de la ecología centrada en las plantas, principalmente plantas terrestres. Y bueno, pues tiene varios niveles, igual que la ecología general, desde la vegetación, que es pues todas las plantas que podemos ver en un ecosistema o en un paisaje, hasta las poblaciones de plantas, que son todos los grupos de plantas de una misma especie. Pues hay muchas plantas en peligro de extinción, hay plantas invasoras. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es importante el estudio de poblaciones. Y está el estudio de individuos, que sería la ecofisiología vegetal, que es cómo reaccionan pues a diferentes cambios ambientales desde el punto de vista de individuo, ¿no? Entonces... Claro. Como la ecología es la relación entre los animales, entre ellos, bueno, en general toda la biota, y el medio ambiente, pues la vegetal es del medio ambiente con las plantas y dentro de ellas también. Muy bien. ¿Podríamos pensar en estudiar ecología vegetal sin saber del medio ambiente, sin saber de suelos, de clima, de relieve, de calidad del agua? Se puede, pero no se debe. Es una cosa que los ecólogos han reconocido, siempre digo recientemente, pero pues cada vez se acumulan más las décadas. Se nos olvida muchas veces, y es muy fácil olvidar, que las plantas tienen raíces y que a través de las raíces la planta interactúa y se comunica con otras plantas de su misma especie y de otras especies a través de redes formadas principalmente por hongos, pero también pues interactúa con otros muchos organismos del suelo, como pueden ser bacterias, protozoarios, hongos micorrízicos, hongos de vida libre, nematos, todo tipo de flora y fauna, microflora y microfauna. Entonces se nos olvida, aunque nos lo enseñan desde el kinder, que las plantas tienen raíz, tallo, hojas y flores, y se nos olvida fácilmente que ya como ecólogos, doctores, investigadores, que las plantas tienen raíces. Y se nos olvida que aunque no los vemos, es muy importante lo que pasa en la raíz, ¿no? La raíz está... el suelo está influyendo en lo que le pasa a la planta, pero la planta también está influyendo en todo lo que pasa en el suelo, ¿no? Sobre todo en ese espacio que le llaman micorriza. Entonces, en ese espacio es donde es más clara la influencia de cada uno de los individuos, pero una planta puede extender sus influencias en el ecosistema a través de una red de raíces, comunicándose con todo tipo de... O sea, con todas las plantas que están a su alrededor, ¿no? Incluso de otras especies. Entonces, claro, sí se puede, pero no se debe. Hay una sinergia, el suelo influye en la planta. Perdón. Podemos casi decir que hay un ambiente, o comillas, una ecología por arriba del suelo y otra ecología muy diferente bajo del suelo, ¿no? Donde la raíz toma un papel importante. Efectivamente, y hay que tratar entonces, de integrar. Bueno, como decía usted, está... ¿Perdón? Exacto.
Exacto, porque bueno, en nuestro país tenemos excelentes botánicos y numerosos también. Yo creo que México, si hubiera un ranking de botánicos en el mundo, yo creo que México estaría entre los primeros 4. Y no, no exagero si digo que está se llevaría medalla de oro, de bronce o de plata, de tantos y tan buenos que hay, de norte a sur y de este a oeste. Pero sería sensacional que estos botánicos supieran un poco de suelos. ¿Qué piensa usted de esto, doctor? Como les dije antes, pues las plantas nunca hay que olvidar que tienen raíces. Además, el ecólogo de cualquier tipo, ecólogo vegetal, ecólogo de insectos, de aves, tiene que tener una cultura general de todas las ciencias biológicas y de estadística y de ciencias químicas también y de uso de software, sistemas de información geográfica. Tenemos que tener una cultura general de todo. Pero sí, hace rato mencionamos de la climatología, por ejemplo. Es muy fácil el ecólogo vegetal, sobre todo cuando se empiezan a publicar cosas de frontera, es muy fácil que se les olvide que la planta no es solamente células y genes y la respiración a nivel hoja, sino que es lluvia, o sea, bueno, que en la vegetación se describe la historia de las temperaturas extremas, porque igual a veces nos conformamos con saber los promedios de los datos. Los extremos pueden ser más importantes o igual de importantes que los promedios. Las características del suelo, las características fisicoquímicas, pero también las características biológicas del suelo. Entonces, hay que tener una cultura general, saber un poquito de suelos, así como los edafólogos no tienen que ser botánicos ni zoólogos. Igual científicos de suelos hay muchos muy buenos en la red en la que está usted, por ejemplo. Igual podríamos decir que estamos a la vanguardia a la par que cualquier país desarrollado. No necesariamente tiene que ser un edafólogo, un botánico, tampoco un ecólogo vegetal necesita ser un científico de suelos, pero sí tiene que tener una cultura general, ¿no? Por lo menos para entender el lenguaje de los edafólogos y poder acercarse en un momento dado para poder comunicarnos entre nosotros, ¿no? Independientemente de que, aun cuando no tengamos la necesidad o la oportunidad de consultar con un experto en suelos, pues tengamos un conocimiento muy básico, por lo menos, de algunos parámetros que están determinando o siendo determinados por la vegetación, ¿no? Entonces, hay que tener una cultura general, incluyendo un poco de suelos, incluyendo climatología, incluyendo muchas cosas de matemáticas, estadística y desde luego de biología general, ¿no? Muy bien. En ese sentido, doctor, ¿cómo están las carreras en las licenciaturas en biología y en agroecología en la UADY? ¿Incluyen la materia de edafología, de las ciencias del suelo? Entiendo que agroecología sí, no estoy muy familiarizado con la carrera de agroecología. Yo sí he tenido alumnos en mis materias optativas, he tenido alumnos de la carrera de agroecología y a veces les pregunto y entiendo que sí tienen. En la licenciatura en biología no hay un edafólogo de planta que dé materias, aunque sea optativas. La ventaja es que al estar en el campus todas las carreras, pues biólogos y veterinarios pueden tomar cualquier materia como optativa. Lo cierto es que así como hasta hace relativamente poco los ecólogos se dieron cuenta de lo importante que era meter el suelo o las cosas que pasan en la raíz, pues en los planes de estudio de las diferentes carreras pues no se ha hecho ese esfuerzo de integrar, ¿no? Tal vez porque los alumnos de biología se van por cosas muy sexys y atractivas, que son los mamíferos grandes, las aves, insectos, y esa parte del suelo como que se descuida mucho desde el punto de vista de los biólogos, y obviamente que los agroecólogos sí le tienen que prestar pues
pues mucha más atención, ¿no? Entonces acá en el campus realmente sí, en la carrera en la licenciatura en biología hay muchas cosas que por lo breve que es la estancia del estudiante, no se tocan, ¿no? Y los cambios que hay en el diseño de currículums. Llegó a haber una vez un currículum que ni siquiera era obligatorio estudiar los insectos, ¿no? Que son los animales más diversos, más abundantes, los que mueven la mayor cantidad de biomasa en los ecosistemas. Y hubo en algún momento que en el diseño de la carrera no se tocaba ese tema, ¿no? Ya se imaginarán los insectos que son tan visibles, que causan daño, que causan beneficios, todo tipo de cosas, transmiten enfermedades, pero también controlan plagas. Si se descuida el estudio de ellos, imagínense lo que pasa bajo nuestros pies, ¿no? Que no lo vemos. Y como no lo vemos, no lo tenemos tan presente, no es tan sexy como estudiar al jaguar o al quetzal. Entonces, sí, yo creo que una de las causas es, entre los estudiantes no es tan atractivo porque no es tan conocido, y entre las autoridades que diseñan los currículums no hay suficiente consulta hacia todos los profesores, ¿no? Son grupos pequeños en los que se diseñan y se planean las currículas. Okay. Bien, en otro asunto, platíquenos qué tan importante fue el estudio del suelo en su tesis doctoral. Brevemente. Pues fue darme cuenta que existe el suelo, porque pues yo soy un biólogo de formación tradicional. Yo sí llevé la materia de afología. Ahí lo que pasó es que no la estábamos integrando al resto de las ciencias biológicas, ¿no? Yo la tomé la materia como una cosa separada del resto de la carrera, y entonces ahí me di cuenta de que existe el suelo y que el suelo determina qué plantas crecen, pero también el crecimiento y la actividad de las plantas determinan qué propiedades del suelo tenemos, al menos así, en el espacio pequeño, vamos a decir, en los pocos metros cuadrados. ¿Y qué tan, digamos, usted hubiera podido hacer la tesis que hizo con poco conocimiento edáfico? No. Sin haber tomado en cuenta el suelo, digamos. La que hice específicamente para doctorado, no. Porque determinamos muchas propiedades del suelo, entre ellas, bueno, no muchas, pocas realmente. Porque sí es costoso también, costoso en tiempo y en dinero, pero mi tesis era la correlación espacial y ecológica entre la vegetación y algunas propiedades del suelo. Entonces, la mía era muy específica del suelo, ¿no? De hecho, yo creo que no la hubiera podido hacer en un suelo más complejo. Yo tuve la ventaja que, aunque sabía muy poco de suelos, elegimos un sistema donde el suelo no es tan complicado, los procesos edáficos ahí no son tan complicados, entonces no tuve la necesidad de profundizar tanto en esa parte edáfica, ¿no? Pero sí me di cuenta de la existencia y la importancia del sistema suelo-planta. Muy bien. Pues por último, doctor, invite a los jóvenes biólogos que estudian botánica a acercarse un poco a las ciencias del suelo, diciéndoles las ventajas que va a traer en su vida profesional, saber un poco de las ciencias del suelo en el desarrollo y distribución de las plantas. Bueno, ahorita hay muchos problemas mundiales, por ejemplo, que el cambio climático, el secuestro de carbono, bueno, el secuestro de carbono no es el problema, sería parte de la asunción, y normalmente se piensa el secuestro de carbono en el tejido aéreo de las plantas, cuando en muchos ecosistemas es mucho más importante el almacén de carbono en el suelo o en las partes subterráneas de las plantas. Otro problema va a ser la producción de alimentos de forma que no impactemos más, que incluso se habla de una agricultura que regenere los ecosistemas o algunos servicios de los ecosistemas, y el principal es el suelo, y eso no se puede hacer obviamente sin estudiar la relación que hay entre la raíz y el suelo, ¿no? Y no solo es raíz-suelo, porque entre raíz y suelo hay muchos intermediarios que son principalmente hongos, pero también bacterias, pero muchísima otra microbiota.
Entonces no se puede entender cómo las plantas solucionan sus problemas y nos ayudan a solucionar problemas, tanto problemas científicos como problemas ya económicos y ambientales. No se puede entender si no entendemos esa interacción entre el suelo y la planta, ¿no? Y que lo que pasa dentro de la planta, digo dentro del suelo, influye en lo que va a pasar en las partes aéreas de la planta, ¿no? Esa capacidad de resistir plagas, enfermedades, esa productividad. Entonces, pues sí necesitamos tener, ya les dije, una cultura general. No necesitamos ser científicos de suelos, pero sí tener por lo menos esa capacidad de dialogar con expertos en la materia, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos mucho su tiempo, doctor Leirana, e invitamos a los estudiantes de biología y de botánica y de ecología a que conozcan el maravilloso mundo de las ciencias del suelo. Hasta la vista, doctor. Hasta la vista, mucho gusto.